Continuamos. La zona de tatuaje verdadero es lo que les decía, que es el efecto de la pólvora que acompaña con el proyectil y que se estrella en lo que va a ser la superficie de donde termina el proyectil, ¿no? Esto se puede presentar o como no se puede presentar, ¿no? El falso tatuaje se va a lavar, se va a perder con una limpieza realizada normalmente por médico forense a momento de lo que va a ser la autopsia, ¿no? Les voy a mostrar una imagen de un disparo de arma de fuego en lo que es la humanidad de una persona, ¿no? En la base del mentón, en lo que se puede observar, digamos, el orificio de entrada y todos los elementos propios del mismo, la zona de Fish, la zona de contusión, la zona del tatuaje y la zona del falso tatuaje. Que al observar ese disparo, se puede identificar que ha sido un disparo a corta distancia, ¿no? Por el daño que ha causado y lógicamente el proyectil y el calibre es grande, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo tengo una consulta, licenciado. ¿Sí? Sí, esos elementos que vimos de los daños que ocasiona una bala al entrar en contacto con un cuerpo, nos permiten determinar la distancia y el calibre del arma con el que fue victimado una persona. La distancia, aquí por ejemplo tenemos un gráfico y el ángulo que se encontraba el tirador con relación al disparo, que puede ser en esta circunstancia conforme al gráfico este, o en otra, puede ser este, ¿no? Lógicamente, al ver la herida de la víctima, podremos crear una escena del crimen para determinar dónde se encontraba la víctima, cuál fue la distancia del disparo según los daños y con el proyectil que se va a poder recuperar del cuerpo, se va a poder determinar el calibre del arma. En algunos casos, cuando el orificio de salida, o perdón, había un orificio de entrada y un orificio de salida traspasado todo el cuerpo, el proyectil se va a poder encontrar en un lugar posterior a donde se encuentre la víctima, puede estar alojado en una pared, ¿no? O en alguna superficie. Entonces, cuando no se encuentra el proyectil, se tiene que hacer una revisión de la zona donde se encontró el cadáver o la víctima para encontrar el proyectil. Entonces, sabemos muy bien que la zona del crimen es importante y debe ser investigada para poder encontrar todos los elementos que ayuden en la investigación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos entonces. Hasta aquí hemos visto lo que ha sido el orificio de entrada, los daños internos que pueden ser variados. Esto no hay una regla, no hay algo determinado que puede causar internamente. Esto va a ser fruto de lo que es la distancia del disparo, el calibre, que puede haber diferentes daños internamente, ¿no? Desde simplemente causar perforación a los órganos internos
o incluso hasta destruir completamente los órganos. Ahora, también dependiendo del tipo de proyectil, ¿no? Hay proyectiles normales, hay proyectiles explosivos, que si fuera el caso, obviamente el daño interno sería pues mucho más grave, ¿no? Ahora nos toca ver lo que va a ser el orificio de salida, también es importante, ¿no? ¿Qué lesiones produce este proyectil? Que el orificio de salida va a ser el daño causado por el proyectil a momento de salir del cuerpo, ¿no? Puede ser irregular, igual o mayor que el orificio de entrada. No va a ser igual que el orificio de entrada, no va a haber simplemente un pequeño agujero circular, ¿no? Puede ser muchas veces más grande. Y el daño, lógicamente, va a ser claramente identificable entre un orificio de entrada y un orificio de salida. Puede acompañar otros elementos a la salida, por ejemplo, esquirlas de hueso, si es que se ha encontrado con algún hueso, lo ha fracturado, entonces puede haber, digamos, otras lesiones producidas por objetos que han acompañado con el proyecto. En el orificio de salida no va a existir los elementos que habíamos visto, lo que es no va a haber la zona de Fish, la zona de contusión, el tatuaje, el falso tatuaje van a ser inexistentes, ¿no? Aquí vemos una gráfica de cómo un proyectil va saliendo del cuerpo y va causando ciertos daños, ¿no? Puede ser de que se ha chocado con un hueso y este rompe el hueso y acompañe al proyectil los diferentes esquirlas de hueso, ¿no? Va a ir pasando o realizando su trayectoria, causando daño. Ya hemos dicho órganos internos, huesos y la piel. En algunas circunstancias, el orificio de salida, como les había dicho, puede ser más grande que el orificio de salida. Aquí tenemos una gráfica de lo que es un orificio de entrada y su orificio de salida. De acá, de izquierda a derecha, son los diferentes tipos de orificios que se pueden presentar de acuerdo a la distancia que se encuentra, ¿no? A corta distancia son más visibles los elementos, ¿no? Y a mayor distancia van perdiéndose los otros elementos, simplemente existe el orificio, ¿no? El orificio de salida es irregular. Aquí tenemos una gráfica de cómo puede ser. Esto va a depender mucho de la distancia que ha recorrido el cuerpo, por dónde ha ingresado el cuerpo, si se ha encontrado o no con lo que ha sido huesos, órganos blandos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Todos estos elementos, lógicamente, deben ser dominados por el médico forense a momento de realizar la autopsia para poder identificar cuáles habrían sido los daños y cuáles han sido las lesiones que habrían causado la muerte. ¿Dudas, preguntas, por favor, comentarios? Doctor, buen día. Muy Una buenas. consulta. Sí. La pólvora, al introducirse dentro del órgano, provoca un suficiente daño como para que sea mortal, o depende también de la distancia y el órgano afectado. Ya, normalmente la pólvora, cuando estamos hablando de un disparo a corta distancia, va a causar lógicamente un daño importante, como son quemaduras, ¿no? Pero en sí un daño fatal producido por la pólvora, no.
más que todo va a ser producido por el mismo proyectil, que va a causar mayor daño al ingresar en el cuerpo humano. Puede causar daños internos en los órganos, puede haber hemorragias internas, o dependiendo si causa daños en órganos vitales como son corazón, pulmones, lógicamente la muerte es casi segura. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pregunten, por favor. Dudas, preguntas, por favor. Les estoy pasando algunos videos de lo que es el proceso del disparo, ¿no? De diferentes tipos de armas, para que un poquito tengan idea de lo que estamos señalando, cuánto daño puede causar diferentes calibres, que lógicamente varía en virtud a lo que va a ser el arma que se dispara y lógicamente también el calibre del mismo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de algunos diferentes armas de fuego, desde cortos, largos, pistolas, hasta rifles o armas automáticas y semiautomáticas, dependiendo, ¿no? El daño de estos, lógicamente, va a ser muy diferente. Ahí van a poder observar en el video que va disparando cada una de estas armas y estas, lógicamente, van a tener diferentes impactos en lo que va a ser el cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Alguna pregunta, por favor? En este video van a poder, a ver, les mostraré un poquito. En ese video se ve cómo causa daño el disparo de un arma, que es este, en lo que es un cerdo, ¿no? Va a realizar diferentes disparos y se va a poder observar el daño. A ver, vamos a tratar de identificar el momento del disparo y el daño, ¿no? A ver. Ahí tenemos el orificio de entrada. Lógicamente, a una distancia larga no se ve ni el tatuaje ni el falso tatuaje, ¿no? Y como obviamente está muerto ya el cerdito, no hay hemorragia, no hay otros daños, ¿no? Pero sí, lógicamente está claramente identificado aquí el orificio de entrada. Ya trata de observar las lesiones internas, ¿no? Ahí vemos los orificios de entrada. Ya les había dicho, un orificio por cada proyectil que ha sido disparado.
Y ahí internamente se trata de observar las lesiones. Obviamente aquí no hay órganos, pero puede haber, digamos, daños internamente o incluso también observar los orificios de salida. Les invito a ver, lógicamente, los videos completos para poder observar con mayor claridad todo lo que hemos estado observando. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, preguntas, por favor? Ninguna, licenciado. No sé si ustedes escucharon, hace un par de semanas se escuchó un caso en el que un instructor de la Policía Boliviana Nacional habría sufrido un disparo y el cual ha causado la muerte. ¿Escucharon? Sí, Sí, doctor. doctora, un capitán. Exactamente. Lastimosamente, ese hecho fue causado por una mala manipulación del arma, creo que por un sargento, no estoy muy seguro, ¿no? Que por la mala manipulación del cuerpo, o que es del arma, termina causando la muerte del capitán, ¿no? El proyectil ingresa por la parte de la quijada, creo, es lo que he escuchado, y bueno, las lesiones son tan importantes que causan la muerte. Me gustaría, por favor, que vean el último video, si pueden, y realizamos algunos comentarios. Les he mandado por WhatsApp, por favor, verifiquen ahorita. El video dura 5 minutos, o perdón, un poquito más, 6 minutos, ¿ya? Y comentamos, por favor. Está bien, doctor. Véanlo, por favor. Y me avisan cuando han terminado, por favor, para que podamos comentar el video. El último. El último, ¿verdad? Sí, el último video, el último video. Doctor, el video que dice cómo funciona la Colt.
Es el último video el que les he pedido que vean, por favor, el último que les he mandado.
¿Ya has terminado de ver el video? Todavía no, doctor, un ratito. Ya me avisan, por favor, para que comentemos.
¿Ya terminaron de ver el video? ¿Cómo estamos con el video? Doctor, buenos días. Una preguntita. El único tipo de disparo que no va a causar el anillo, el anillo De del contusión, proyectil, ¿sí? el anillo de contusión, es el disparo a bocajarro, ¿verdad? El que es con el arma directamente sobre el cuerpo o sobre alguna parte del cuerpo. Eso va, por eso es importante determinar todas esas características. Eh, Cuando está más alejado, no va a presentarse, por ejemplo, el tatuaje y el falso tatuaje, ¿no? El orificio de entrada sí va a existir. Lo que no va a haber en algunos casos son los dos círculos contiguos a lo que va a ser el orificio, la zona de Fish y el anillo de contusión. Puede ser mayor o menor visible dependiendo de las circunstancias. O en algunos casos, cuando se encuentra un disparo demasiado cercano, los gases, el fuego que produce en la explosión pueden hacer desaparecer estos, ¿no? Ah, ya, muchas gracias, doctor. Esa era mi duda. Ya. ¿Ya? Ya va a concluir, por favor, las clases. Sí, doctor, dura 10 minutos el video. Ya. A ver, hasta ahí vean, por favor, después terminan de ver. Me gustaría escuchar algunos comentarios, algunas preguntas.
Bueno, sobre los comentarios, la verdad, no tenía tanto conocimiento sobre el respecto, ya que lo que se veía más era en las películas y como tal no dan ejemplos realistas, así que es muy interesante el efecto que provoca, al menos el efecto de quemar la piel, ¿no? Ya. Sin duda, al conocer todos estos elementos y los efectos que se van produciendo en lo que son los daños corporales, podemos identificar claramente cuáles son las lesiones producidas y diferenciar entre una lesión por disparo de arma de fuego y otras, ¿ya? Por favor.